Ya, 8 de la mañana con 13 minutos en nuestro país. Revisamos información internacional porque el sábado se cumplió una semana desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela y, por cierto, de la detención del expresidente de ese país, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores. Está al mando de Estados Unidos en los hechos, al menos, Delcy Rodríguez, y queremos hablar de lo que ha pasado en Caracas durante estos días, qué está pasando también por estas horas con Ignacio Contreras, director de la Federación de Politólogos de Venezuela. Ignacio, bienvenido, buenos días. Hola Paula, buenos días Mauricio, gracias por tenerme en tu programa. Ignacio, preguntando, porque conversamos en medio de la contingencia justamente hace 9 días, ese día sábado por la mañana, cuando estaba todo ocurriendo. ¿Qué ha pasado en estos 9 días? ¿Cómo amanece Venezuela después de todo lo que ha ocurrido en esta semana? Caracas y Venezuela está en una etapa de paz, de normalidad, y no hay ningún tipo de protesta o de manifestación en contra del régimen. Ha habido manifestaciones muy pequeñas en la cantidad de gente que va por parte del gobierno, pero la gente aquí está dedicada a trabajar porque hay un control social que se ha impuesto con presos políticos, con torturas, con amenazas, con colectivos que son paramilitares recorriendo las ciudades con armas. Entonces la gente ha decidido tratar de no manifestarse públicamente en favor de lo que pasó el sábado pasado, que mayoritariamente la población de Venezuela lo ha apoyado. Ignacio, ¿cómo ha ido cambiando la sensación? Ya Mauricio recordaba muy correctamente que nosotros hablábamos el sábado en medio de la contingencia, cuando todavía intentábamos conocer detalles de la intervención de Donald Trump en Estados Unidos y de la captura de Maduro. En Chile, la sensación de quienes son venezolanos y que viven en nuestro país fue de festejo durante todo un día, y muy probablemente esas imágenes se repitieron con quienes migraron en distintos lugares del mundo. ¿Cómo ha ido cambiando esa sensación cuando los venezolanos ven que el régimen de Nicolás Maduro, el régimen chavista, no ha caído, sino cambió el liderazgo hoy día en manos de Delcy Rodríguez, horquillada por personajes como el ministro de Defensa o como Diosdado Cabello? Bueno, mucho escepticismo con que no haya habido cambio de régimen. La supervisión para iniciar una transición democrática la tiene Estados Unidos, y el manejo de los tiempos también lo tiene Estados Unidos. Hay una moral democrática que se ha venido impulsando desde hace años en Estados Unidos, que se refiere a los valores, a los principios, al comportamiento ético que tiene que tiene el sistema democrático. Pero esa moral democrática que se ha venido impulsando desde hace años en Estados Unidos no coincide con la moralidad diplomática que está haciendo el presidente Trump. Y estamos esperando que la transición comience con elecciones, como lo dice la Constitución. La Constitución dice que después de 30 días de que el presidente tenga una falta absoluta, se convoca elecciones. Ahora, la Constitución no se está cumpliendo, y por eso la moralidad diplomática que está haciendo Estados Unidos en este momento nos tiene muy escépticos sobre los tiempos que se están manejando para iniciar la transición. Ya, pero en Venezuela, Ignacio, ¿cuál es la sensación? ¿Está a cargo Delcy Rodríguez o está a cargo Donald Trump? Bueno, está a cargo Donald Trump en el manejo del petróleo, en el manejo de las finanzas, se va a iniciar las relaciones diplomáticas que se habían roto desde hace 6 años, pero aquí hay un neocolonialismo y en los puntos principales lo maneja Trump, pero en la administración interna, como la seguridad, lo maneja Delcy Rodríguez. Ahora, hay una fragmentación del régimen, porque hay muchos remanentes del régimen
que rechazan la negociación, que rechazan la moderación. Y cuando tú ves los discursos de Chávez y los discursos de Maduro y de Diosdado en contra de darle petróleo a Estados Unidos después de un ataque militar, lo han dicho repetidas veces, Delcy Rodríguez no está cumpliendo con los lineamientos del régimen de Chávez y de Maduro. Pero por eso decía yo, Ignacio, que Delcy Rodríguez hoy día está horquillada primero por Trump, pero además dentro de Venezuela, como en el intraoficialismo venezolano, también por personajes como Vladimir Padrino o Diosdado Cabello. ¿Eso qué puede terminar significando? Ese fraccionamiento al interior del régimen para esto que tú llamas el proceso de transición que los venezolanos esperan comience en Venezuela. Bueno, hay una estabilidad militar, pero esa estabilidad militar tiene dos opciones: o aferrarse al poder con Donald Trump y Estados Unidos detrás pidiéndole que se abran, o de una vez por todas que hay una democracia que marque el rumbo del país. Esas son las dos opciones que tienen los militares. Pero sí, aquí hay una historia de violencia política, violencia verbal, de torturas, de presos políticos, que Padrino y Diosdado Cabello han sido los grandes represores y líderes de esa violencia. Así que todavía no estamos libres, todavía no hay democracia. Yo veo que la gente en Chile, en Perú, en Madrid, en todas partes del mundo está festejando porque Maduro está preso, pero aquí en Venezuela no estamos libres. No hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación. Los partidos políticos siguen por orden del Tribunal Supremo de Justicia, le han quitado la personalidad jurídica a los partidos políticos y han puesto a personas afines al régimen, una oposición controlada, como está en el Congreso. Dígame. Sí, desde ese punto de vista, Ignacio, ¿hay alguna posibilidad de que María Corina Machado, de que Edmundo González, que la oposición venezolana se rearticule, eventualmente que regresen a territorio venezolano? En el corto plazo no lo veo. En el mediano plazo necesitamos que regresen a Venezuela los líderes, los exiliados, que suelten los presos y sobre todo que los migrantes, los que están en América Latina, regresen a Venezuela también, porque con eso construimos un país que está fracturado en estos momentos. Estamos conversando con Ignacio Contreras, director de la Federación de Politólogos de Venezuela. Él está en Caracas. Ignacio, el tema de los presos políticos. Donald Trump reconocía hace algunos días que no escaló en una segunda ofensiva en Venezuela porque lee como un gesto del gobierno que hoy día encabeza en los hechos, Delcy Rodríguez, la liberación de algunos presos políticos. Eso es lo primero. Y lo segundo, cómo esa liberación supone de facto que hay presos políticos en Venezuela, algo que el régimen de Nicolás Maduro, integrado entre otros por Delcy Rodríguez, la actual presidenta, habían negado persistentemente. Exactamente. En la madrugada de anoche, o del día de hoy, soltaron a 24 presos políticos, después que hizo el posteo en X, en Truth Social, Trump pidiendo la liberación de presos de una forma muy amable con el régimen, muy dócil con el régimen. Pero los 24 presos eran manifestantes, no eran dirigentes. Eso no quita que no sean presos políticos. Los dirigentes políticos del partido de María Corina y de la Plataforma de la Unidad, que son referencia de nosotros, siguen presos. No solo eso, le están negando la visita de sus familiares y muchos no saben dónde están desaparecidos, no saben en qué cárcel están. Ayer supimos que la esposa de Freddy Superlano lo vio por primera vez después de 16 meses. Esta es la situación real, fáctica en estos momentos. Soltaron 24 presos, pero ninguno es uno de nuestros dirigentes referenciales. ¿Pero qué significa para ese proceso que se abre, que se instala, que debiera instalarse en Venezuela, que haya un reconocimiento de los hechos de
que hay presos políticos, o sea, hay personas que liberar porque efectivamente son y están en esa condición, algo que hasta ahora el régimen no había hecho público, más bien había negado insistentemente. Bueno, nosotros estamos también a la espera. Tú te debes recordar, en 2007, el rey de España en Santiago de Chile le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Y hace 2 días, el rey, la corona española, no habla de presos, habla de retenidos, como si estuvieran retenidos 1 hora. Hay un cambio en la política exterior en algunos países que realmente no nos ayudan. Países aliados ideológicamente con el régimen, con esta dictadura, aunque ellos son democracia y aquí hay dictadura, los están ayudando. Y entonces ese doble discurso nos está haciendo mucho daño. Aquí hay presos políticos que no han sido liberados. Se han liberado en una semana alrededor de 24, 16, casi 50 presos, de mil y pico que hay, no llega al 1%. Y obviamente estamos exigiendo al régimen y a Estados Unidos, que es el que está manejando la supervisión general de Venezuela, la liberación completa de los presos políticos. Ya, mientras eso ocurre en Venezuela, el gobierno a cargo ha insistido en que sea liberado a su vez Maduro y su esposa en Estados Unidos. ¿Eso es solo un discurso o se ve alguna posibilidad de que en algún momento se concrete? Bueno, no, las pruebas son tan contundentes del narcotráfico y de cómo Nicolás Maduro lo manejaba. Son unas pruebas bien contundentes que yo veo difícil que haya un arreglo diplomático para la liberación de Maduro. Pudiera ser unas negociaciones, la negociación de los presos políticos en relación a las sanciones personales que tienen la gente del régimen. Y pudiera por ahí hacer unas negociaciones de levantamiento de sanciones personales por liberación de presos políticos, pero va a haber una campaña como la hubo con Alex Saab para la liberación de Maduro, pero no veo eso que sea factible jurídicamente. Ignacio, desde el punto de vista político, como politólogo, ahora en ese rol estrictamente, ayer Donald Trump insiste y en sus redes sociales se autodeclara presidente de Venezuela en ejercicio. ¿Qué futuro puede tener esa transición cuando, en contraposición, Delcy Rodríguez insiste que ella es la que gobierna Venezuela, pero en los hechos Donald Trump anuncia acuerdos que no son acuerdos, que son más bien imposiciones en relación al petróleo y sigue con esta retórica que parece que es la que se impone hoy día en relación a Venezuela? Yo lo veo de la siguiente manera. Bueno, primero la personalidad, el ego de Trump tiene un ingrediente en ese post que hizo, que obviamente es un chiste, es para reírnos, pero que Delcy Rodríguez sea la cachorra, la peón del imperio, eso obviamente es una humillación grandísima para el chavismo y para la izquierda radical, que tiene efectos en Nicaragua, tiene efectos en Cuba y tiene efectos en la posibilidad de que la izquierda radical pueda asumir en cualquier otro estado latinoamericano. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si María Corina Machado y Edmundo, que son las legítimas autoridades en Venezuela, hubieran asumido el poder y nos hubieran quitado el dinero del petróleo y hubieran puesto ese post de que Trump es el presidente de Venezuela? Obviamente hubiera creado una confrontación con los sectores radicales militares y paramilitares que están en el gobierno. Ahora, esos sectores militares y paramilitares que están viendo que Delcy Rodríguez es una peón del imperio, por decirlo de esa manera, obviamente ahí va a comenzar una fragmentación, una división del régimen.
dentro del régimen. Ya, pues muchísimas gracias, Ignacio Contreras, ya decíamos, director de la Federación de Politólogos de Venezuela, en esta conversación desde Caracas. Un abrazo. Gracias, Ignacio. Buen día. 8:28 minutos. 8:28 minutos.